Hola, hola mujeres lindas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, decidí hacer este live así de la nada para hablarles sobre el útero sano. Vamos a esperar a ver si se conectan y si no, pues ahí les queda la grabación para que la vean. Em, Decidí conectarme porque hace rato no hacía un live, hace rato no hablaba y pues estoy haciendo videos, pero es diferente hablar en un live. Entonces, bienvenidas. Si tienen preguntas de lo que sea, vayan dejándolas ahí. Háganme preguntas y yo voy respondiendo, voy contando historias, pero este live es para eso, para que me pregunten, pregúntenme cosas, pregúntenme lo que quieran y vamos respondiendo. Entonces empiezo por contarles que hoy tuve consultas súper lindas y a mí me pasa mucho y se los he contado que cuando tengo consulta de una cosa, usualmente es todo el día de esa misma situación. Entonces hoy tuvimos consulta de miomas, tuvimos consulta de síntomas de perimenopausia, que es una gran pregunta que quiero hablar de eso, de la perimenopausia, eh, y nada más del paradigma de ser mujer, ¿no? Hola Brenda, bienvenida, bienvenidas a todas. Este es un espacio para preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, déjenmelas ahí que las voy a estar respondiendo mientras les voy contando algunas cosas del útero sano. Entonces, quiero empezar por contarles sobre la experiencia de ser mujer, que es una pregunta que yo le hago mucho a mis pacientes y es, ¿qué significa para ti ser mujer? A muchas les pregunto eso, a la mayoría, casi a todas, ¿qué significa para ti ser mujer? Y he recibido de todas las respuestas. Oigan, si me están escuchando bien, yo me imagino que sí, pero díganme por ahí si me están escuchando bien. ¿Qué es para ti ser mujer? Y algunas dicen cosas como no, es ser creadora, algunas dicen no sé, ni siquiera lo había pensado, unas dicen no sé, estoy trabajando en eso, quiero construir lo que significa para mí ser mujer. Entonces, que nos preguntemos ahorita nosotras, ¿qué significa para cada una de nosotras ser mujer? ¿Qué significa ser mujer en mi vida? ¿Qué significa encuerpar esta energía femenina, tener esta energía femenina dentro de mí? Para mí por mucho tiempo fue horrible, yo no quería ser mujer y más que no quisiera ser mujer era que yo sentía que los hombres la tenían más fácil. Entonces era como, ay, qué tan fácil ser hombre, que miren que los hombres no sufren por esto, no sufren por lo otro. Tenía una amiga que decía, es que los hombres como no tienen boobies, como no tienen tetas, entonces simplemente es quitarse la camisa y ya, no les da calor, no sé qué. Y yo crecí de verdad pensando eso, que ser hombre era más chévere. También porque mis menstruaciones eran terribles, yo sufría un montón, tenía que tomar muchas pastillas, sangraba muchísimo, tenía menstruaciones de 8 días, entonces era súper complicado para mí. Entonces crecí pensando eso. Y me he puesto a pensar mucho cómo darle vueltas de también de dónde viene esto y es que socialmente la experiencia de ser mujer está atravesada por una palabra que es el dolor. Y esto es algo muy difícil de ver, muy difícil de pensar. Pero es como te llega tu primera menstruación, es dolorosa. Después de ahí te va a llegar cada 8 días, es dolorosa. Después si deseas quedar en embarazo, es doloroso. Y luego el parto, que ni te digo, te duele. Y el posparto va a doler. Y luego entonces la lactancia va a doler. Y luego entonces si tienes otro hijo, va a doler. Luego llegas a la perimenopausia, duele. La menopausia duele. Y después es como, ¿por qué? ¿Por qué la experiencia de ser mujer está atravesada por esa palabra que es el dolor? Y algo que hablábamos hoy con lo que les empecé contando de la perimenopausia es que hay algo que no dicen, que no se dice, y es como que cuando te llega tu primera menstruación te conviertes en una mujer, lo cual yo no creo que sea cierto. Una niña de 11 años que le llega su menstruación no es una mujer, pero casi que no se dice, pero cuando te llega tu última menstruación dejas de ser mujer. Y eso para mí es como absurdo. Absurdo que las mujeres después de que llegue ese momento de la menopausia, de un término que me ha resonado mucho de una maestra que es Adriana Ordóñez, ella dice, no es la menopausia, sino la sabia pausa. Entonces ya vamos a hablar también por qué la sabia pausa. Bienvenidas, bienvenidos a los que están entrando, déjenme preguntas, este live es de preguntas, entonces pregúntenme, que ahí ya vi que hay varias encima, entonces voy a seguir contando y voy a ir respondiendo. Aquí también pueden ir preguntando en el cosito de las preguntas. Entonces es casi como eso, como que tenemos esta experiencia de ser mujer solamente relacionada ante nuestro ciclo menstrual. Entonces, si no tenemos ciclo, no somos mujeres, si no menstruamos, no nos sentimos mujeres. Esa es la razón también por la que muchas mujeres dejan de tomar anticonceptivos hormonales, porque dicen es que es raro que no me llegue, es raro que no me llegue. Y algo de lo que quiero hablar más aún en
próximos videos o lugares les hablaré, y es cómo cuando vamos a ginecólogos o ginecólogas y les decimos angustiados, es que no me está llegando mi menstruación, la respuesta es: "Ay, mejor, con eso no sufre". ¿Cómo así que mejor con eso no sufre? O nos recetan métodos anticonceptivos hormonales como la barrita o como la T, que muchas mujeres no tienen menstruación y es como, pero mejor no tienen que preocuparse por eso por lo menos 5 años. ¿Cómo así? La persona que estudió medicina, él o la profesional de la salud que está cuidando de mi salud, me dice que la menstruación, ¿que para qué? Si eso no es importante. No, si es que el ciclo menstrual y la menstruación como tal son uno de los indicadores de salud, ya es como uno de los signos vitales. En muchos de los lugares que ojalá si están yendo a algún lugar de salud primaria, si sea médico general, internista, lo que sea, les pregunten cómo está su ciclo menstrual. Les pregunten si están tomando anticonceptivos hormonales, porque eso es muy importante. Nuestra salud depende de eso. Hace poco estaba viendo un video donde decían que la fertilidad en general puede ser caracterizada como un signo vital también, sobre todo en los hombres. ¿Cómo es la calidad de los espermatozoides? ¿Cómo está el espermograma? ¿Funciona o no funciona? ¿Cómo está la capacidad que yo tengo de crear? Porque eso también habla mucho de cómo estamos como especie, ¿no? Si la especie no está yendo hacia la evolución, ¿qué es lo primero que haría, que haría pues la inteligencia como especie? Es empezar a limitarse. Como si no estamos bien, si no estamos haciendo cambios evolutivos que van a ser para el bien de nosotros y del planeta, pues lo primero que se empieza a cortar es la fertilidad, porque ¿para qué seguimos nosotros reproduciéndonos? Ya entré a lugares muy turbios y muy profundos, pero ahí les dejo para que nos hagamos esas preguntas, y es: ¿cómo está mi ciclo menstrual? Me estoy preguntando cómo está la salud de mi ciclo menstrual. Ayer les escribí en algún lugar un post que era como: yo no me doy cuenta de mi útero hasta que está enfermo o hasta que quiero tener hijos. No me doy cuenta de mi útero hasta que me duele para menstruar o hasta que me preocupo por tener relaciones sexuales. No me doy cuenta de mi útero hasta que mi útero empieza a llamar. Entonces empieza a tener sangrados, empieza a tener dolor, para que yo me fije, para que yo esté atenta. ¿Qué es esto? ¿Cómo es este órgano que tengo, este órgano creador que tengo dentro de mí? ¿Qué necesita? ¿Qué alimentos tengo que tener en cuenta para cuando estoy menstruando? Todo eso que decían las abuelitas de mantener el calor en el vientre es real. Necesitamos tener calorcito en nuestro útero cuando estamos menstruando y cuando no también, porque es un órgano muy sensible. El útero es un músculo gigante y ante el frío se contrae. Y esa es la razón por la que hay tantas enfermedades en el útero, porque todos nuestros úteros están cansados, duros, contraídos, adoloridos, enfermos. ¿Qué necesita mi útero para estar tranquila? El placer. Estoy mezclando muchas cosas, pero el placer. Entonces, no, ya es que ya estoy hilando todo en mi mente. Como les decía, que la experiencia de ser mujer está atravesada por el dolor, y si lo cambiamos y decimos que la experiencia de ser mujer está atravesada por el placer de ser mujer, el placer de existir, el placer de menstruar, el placer de tener hijos, el placer de tener relaciones sexuales, el placer de reconocerme en mi cuerpo. Placer, el placer no es solamente sexual, el placer de crear cosas, el placer de hablar, el placer de lo que cada una le gusta, escribir, colorear. Hoy una de mis pacientes hacía joyería, entonces hicimos un ejercicio para que ella sanara muchas cosas a través de lo que hace con joyas. Y eso me parece hermoso, que cada una pueda encontrar placer en lo que sea que está haciendo. Entonces, ¿cómo estamos relacionándonos con el placer? ¿Seguimos en nuestra mente pensando que ser mujer es una experiencia atravesada por el dolor? ¿O empezamos a pensar que esto puede ser un poquito más placentero y más amoroso con nosotras mismas? Entonces, volvamos otra vez a la perimenopausia. ¿Qué pasa con nuestro ciclo menstrual? Empezamos a menstruar cuando tenemos, no sé, dependiendo, ahora es tan cambiante, pero entre los 12 y los 15 años, 11 y los 15 años más o menos, llega la menstruación. Desde ese momento tenemos más o menos de 10 a 12, 15 años en los que el ciclo menstrual se va a madurar. Y esto es súper importante porque muchas mujeres no permitimos que se madure el ciclo menstrual. Y cuando algo está inmaduro en general, cuando una fruta no está madura y todavía no está lista, entonces que necesitamos darle tiempo. Entonces, mientras nuestro ciclo menstrual está inmaduro, es decir, no está 100% maduro, pues va a estar irregular. Y a veces van a llegar manchitas cafés, y a veces no va a llegar una vez cada mes, sino que se va a tomar su tiempo. Entonces, esperemos por lo menos unos 6 a 8 años, diría yo, para darnos cuenta si hay algo que necesita ser visto, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos llega la menstruación, que fue lo que me pasó a mí. A los 11 años empezó a llegar irregular, con dolor. Fui a hacerme exámenes, pues fui con mi mamá a hacerme los exámenes a mirar y ¡pum! Ovario poliquístico.
Entonces, ¿cuál era la solución? Tomar anticonceptivos hormonales. Ok, tomar anticonceptivos hormonales, eso es lo que me dicen que tengo que hacer. Ahora, ya después de 10 años de haberlos tomado y de 5 sin tomarlos, me doy cuenta que tal vez mi ciclo menstrual se estaba madurando y no eran quistes, sino folículos inmaduros que estaban aprendiendo, mi cuerpo estaba aprendiendo a ciclar. Y sí, yo tenía otros síntomas, sí, yo probablemente sí tenía síndrome de ovario poliquístico, pero eso es lo que le pasa a muchas niñas. Tienen su menstruación irregular y les mandan pastillas anticonceptivas para regular el ciclo. Ah, porque además ustedes pregúntense si a las farmacéuticas les conviene darnos una cura para el ovario poliquístico o más bien nos mantienen tomando pastillas todos los meses. Ustedes pregúntenselo. Entonces, tomar anticonceptivos hormonales todo ese tiempo, quistes en los ovarios, yo empecé a tomar anticonceptivos a los 15 años, no dejé ni 5 años que mi ciclo se madurara. ¿Por qué? Porque no sabía. Me hubiera encantado saberlo, claro, pero si lo hubiera sabido y lo hubiera hecho, no estaría aquí hablándoles del útero sano, porque es lo que nos pasa a muchas mujeres. Entonces, reconocer nuestra experiencia y reconocer que hicimos lo mejor que pudimos también es importante. Yo hice lo que yo pensé que era mejor para mi cuerpo. Si alguien que estudió para cuidar mi cuerpo me dice que para cuidar el cuerpo en general, me dice que hay que tomar anticonceptivos, pues yo los tomo. Entonces es empezar a tener más información de otros lugares también. Entonces el ciclo menstrual se demora en más. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a los que están entrando. Este es un live de preguntas, les estoy contando aquí historias, pero ya me han dejado varias preguntas que voy a empezar a responder en orden cuando termine mi historia, que espero no se demore mucho, sobre la perimenopausia. Entonces, 10 a 15 años más o menos en madurarse todo el ciclo menstrual. Una vez ya el ciclo está maduro, empezamos a tener ciclos más regulares. Es decir, desde los 20 y tantos años, nuestro ciclo empieza a regularse si nunca hemos puesto ninguna hormona falsa en nuestro cuerpo y no tenemos ninguna enfermedad en el útero ni en las hormonas, nada de la tiroides, nada de la insulina, nada de ninguna otra hormona. El ciclo va a empezar a madurarse naturalmente porque ese es el tiempo que necesita para madurarse. Una vez se maduran, las menstruaciones empiezan a ser más regulares, empieza a disminuir la cantidad del sangrado, y no es, ¡ah, magia, ya me mejoré! No, es que el ciclo tardaba en madurarse. Es que las hormonas no se empiezan a madurar desde que una nace, no, sino desde que empieza el ciclo menstrual, desde que empieza el desarrollo de los caracteres sexuales. Entonces, eso se toma su tiempo. En mujeres y en hombres también. En hombres es totalmente diferente, pero en mujeres es así. Luego, ¿qué sucede? Tenemos varios años de edad fértil, como le llaman, que son simplemente un momento donde tenemos nuestro ciclo activo. Entonces tenemos nuestras 4 fases del ciclo, cada mes, cada 28 días, cada ciclo lunar, tenemos nuestro paso por el ciclo, pero luego llega un momento donde este ciclo empieza a detenerse, porque es natural que se detenga, empieza a detenerse, y no porque es el fin, no porque me voy a morir, no porque estoy vieja, no, es porque es un ciclo y así como empieza, necesita también un momento para terminar. Entonces este ciclo empieza a parar, es como una rueda, la rueda va a toda, pero la rueda no para abruptamente, no, empieza a andar más lento y más lento y más lento, y esa es la etapa de la perimenopausia. Entonces durante la perimenopausia los ciclos vuelven a cambiar como al principio cuando estaban inmaduros. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a alejarse o a acortarse. Eso depende de cada mujer. Eso no tiene una tabla de la perimenopausia. Nadie les puede decir cómo puede cambiar su cuerpo ante las hormonas. No, eso es algo que pasa en cada una de nosotras. Entonces hay mujeres que se les empiezan a alargar los ciclos. Entonces, no, es que a mí siempre me llegaba súper regular y de repente me dejó de llegar. Entonces, ese puede ser un signo de la perimenopausia. Hay estudios, hay lugares donde dicen que puede ser hasta 10 años antes de que llegue el momento de la menopausia, de la sabia pausa o de la ausencia de ciclo menstrual. Entonces, 10 años antes, más o menos desde los 40, puede empezar a cambiar. Y ya una dice, no, es el fin. No, no es el fin, simplemente esto está parando. Y ya cuando llegue a hablarles de la sabia pausa van a entender. Entonces empieza a transformarse el ciclo, empieza a ser más lento, o al contrario, hay unas mujeres que les puede llegar más. Entonces 2 o 3 veces en un mes empiezo a sangrar, pero esto no va a pasar para siempre. Como yo les digo en muchos espacios, esto también pasará, esto también cambiará. ¿Qué hay que hacer durante la perimenopausia? Está revisando que el útero esté sano, que físicamente esté sano, podemos hacernos ecografías, que las ecografías no tienen ningún tipo de radiación. Lo único es que, como les conté también en el post de la copa menstrual, hablen con su cuerpo y díganles lo que va a pasar, porque una ecografía transvaginal es un examen supremamente invasivo y que en muchos lugares de la salud, y que como me han contado muchas mis pacientes y como me tocó a mí, es un examen muy
difícil para las mujeres porque estamos en toda nuestra vulnerabilidad expuestas con las piernas abiertas, con que nos pongan un transductor dentro de la vagina, o sea, es un examen difícil. Hablen con su cuerpo, hablen con el personal de la salud, díganle si no se sienten cómodos con algo. Yo, por ejemplo, no me dejaba hacer ese examen de un hombre porque a mí no me gustaba. No, yo no quiero que sea un hombre. Ay, pero ¿por qué? Si es con... No, a mí me gusta que sea una mujer, entonces saco mi cita con una mujer y pido con una mujer, porque está escrito dentro de los derechos de los pacientes, por lo menos en la legislación colombiana, que tenemos derecho a elegir cuál va a ser el profesional de la salud que nos trata. Si no estamos cómodos con que sea un hombre o con que sea una persona que nos hizo mala cara, que nos hizo un comentario horrible, que nos trató feo, nosotras también podemos decidir y podemos elegir cuándo sí y cuándo no. Entonces, hablen con su cuerpo, vayan y háganse las ecografías, pueden hacerse también exámenes de sangre con lo que se sientan cómodas y los revisamos. Lo que yo les digo casi siempre en la consulta es que lo más valioso para mí de la medicina moderna o de la medicina alopática o de la medicina normal es los exámenes, porque a través de los exámenes podemos ver cómo está el cuerpo. Entonces, tómense los exámenes, ir mirando, asegurarnos que todo esté físicamente y hormonalmente bien y ya empezar a trabajar en las emociones, porque las emociones son algo que cambia muchísimo durante la perimenopausia, porque empiezan a venir estos pensamientos de estoy vieja, es el fin, me voy a secar porque es que viene con los calores y ya me han dicho y es que mi mamá sufrió y es que mis tías y es que mi abuelita, es que les dio durísimo, es que empecemos a darnos cuenta cuáles son esos pensamientos que tenemos sobre la perimenopausia y sobre el momento donde empiece a cambiar y a transformarse en nuestro ciclo menstrual, porque sí se transforma y el cuerpo también se transforma. Pero esto de dónde viene, de una sociedad que cree que las personas mayores o las personas adultas no sirven para nada. Y esto también viene de nuestro propio pensamiento, de las personas que dicen, no, yo ya llegué al culmen de mi vida, a la cúspide, y ya estoy bajando, ya voy de bajada, ya estoy para el otro lado, que no le ponen ni un poquito de como motivación a su vida. Bueno, yo sí quiero hacer cosas, yo sí siento que estoy para más cosas. No, hay personas que simplemente ya no encuentran motivación. Entonces, también cuestionarnos eso respecto a la perimenopausia, cómo siento que está cambiando mi cuerpo, qué pasa cuando cumplo años. Yo he visto muchas de mis amigas entrar en caos cada vez que cumplen años y hay drama y es como, bueno, esto va a pasar. No podemos devolver el reloj biológico, no se pueden devolver los mares, no se pueden, nada se puede devolver, esto va a pasar. Entonces, de que esto vaya a pasar, depende cómo esto va a pasar, pero depende de cómo yo lo voy a tomar. ¿Cómo me voy a relacionar con el hecho de sí, estoy cumpliendo años, mi cuerpo está cambiando, estoy envejeciendo, sí, estos comerciales de estas cremas anti-envejecimiento, todas vamos a envejecer, todas nos van a salir arrugas, nuestras heroínas de la infancia, Jennifer Aniston, Julia Roberts, todas estas de Hollywood ya están envejeciendo. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues de la única manera que se puede, con orgullo. Esta soy yo, estoy envejeciendo, ¿y qué? No hay nada que pueda hacer, ¿no? Pues el tiempo está pasando. Hacerlo con amor, con respeto y con orgullo a mi propio cuerpo y a quién soy. Entonces, cuando yo estoy en ese camino de la perimenopausia, empiezan a salir todos estos pensamientos que lo he visto en muchas mujeres que empiezan a decirnos que yo ya no sirvo para nada, es que mi esposo me dice que yo ya no sirvo para nada, es que mis hijos, es que me estoy volviendo un poquito más lenta, necesito hacer las cosas más despacio, me tomo mi tiempo, necesito... Eso es algo normal y natural de las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos en esta rueda de sube y baja emocional, físico, energético, o sea, los cambios de fases es algo tremendo. Y si quieren saber más de las fases, tengo otros en vivos donde he hablado específicamente de los ciclos, de las fases, pero entonces estamos así moviéndonos. Y luego llega un momento donde esto para y es como ay, gracias a Dios paró. Es que ser mujer tiene muchas cosas y entre esas los cambios emocionales. Nosotras tenemos un ciclo lunar más o menos de 29 días y los hombres, por contrario, tienen un ciclo solar de 1 año. Todo el rango emocional que nosotras tenemos en 29 días, ellos lo tienen en 1 año. No es que no tengan rango emocional, lo que pasa es que no es tan marcado como el nuestro porque es más largo. Mucho más largo, ellos tienen mucho más tiempo para procesar sus emociones, para procesar todo, que a veces ni siquiera las procesan, pero es como, para mí aquí en Colombia era muy difícil ver eso porque aquí no hay estaciones, pero ahorita que estuve en en países donde sí hay estaciones, entonces como claro, aquí cambia todo, cambia el clima, cambian las personas, pero los cambios son más paulatinos, como que uno ya sabe lo que viene. En cambio, tú estás tranquila en tu ciclo y un día amaneces que no te aguantas, que no sabes quién eres, te duelen los senos, estás cansada, se te ancha la cadera, tienes la piel un poquito más grasosa y es como, ¿qué está pasando? Es así.
no da espera, porque nuestro rango emocional es mucho más cortico, entonces también reconocernos eso. Y cuando llega la sabia pausa, cuando llega la perimenopausia, es como, ya puedo descansar. Entonces es un momento de sabiduría y de entender que las mujeres ya no estamos afuera para cuidar y para complacer, sino que estamos adentro para recordarnos a nosotras mismas quiénes somos y para empezar a cuidar de nosotras. Entonces las mujeres ya no llegamos, ya cambiemos ese término de la menopausia, que como les dije es de una de mis maestras, Adriana Ordóñez. Ella habla de la sabia pausa y del momento de parar. Ya puedo parar, ya no tengo que estar afuera pensando en todo el mundo, ahora voy a estar en mí. Entonces yo lo veo en las mujeres mayores que me rodean, yo lo veo en mi mamá, yo entro en un afán para hacer muchas cosas y entonces hay que hacer y entonces me angustio y subo, bajo y mi mamá entra en una calma, me dice, mi amor, tranquila, ya lo vamos a solucionar. Hay que hacer esto, esto y esto, pero tranquila, no te afanes, no te maltrates, ¿para qué? Yo, cuánta sabiduría. Entonces entramos en un momento de sabiduría, empezar a ver a nuestros mayores y a nosotras mismas a medida que nos vamos haciendo mayores como sabias, no como que no sirven para nada, que son más lentas, no, sabias. Cada uno va a su propio tiempo, los niños tienen su propio tiempo. O sea, ser niño y ser adulto mayor en esta sociedad donde es productividad, productividad, no funciona. Los niños están creciendo con muchas situaciones porque no les tienen paciencia, porque los niños tienen un proceso, pero no, ¿cuál proceso? Coma rápido, vístase rápido, apúrese, que tenemos afán. Los niños solo quieren jugar y divertirse y aprender y nosotros damos por hecho muchas cosas. Igual los adultos mayores se toman su tiempo. Las abuelitas llegan del punto A al punto B, pero no llegan igual de rápido que uno, se toman su tiempo, se disfrutan, ven la naturaleza, ven lo que está alrededor, disfrutan las pequeñas cosas que no disfrutaron cuando estaban así. Entonces, qué rico, yo qué rico llegar a la sabia pausa, qué rico llegar a un momento donde mi cabeza no está haciendo en tiempo, qué rico llegar a ese momento de parar. Entonces, miren cómo es hacer ese cambio en nosotras mismas y en nuestra mentalidad. No estamos viejas, estamos sabias y por fin vamos a poder parar y hacer lo que nosotras queríamos. No por nada muchas mujeres empiezan a tener un cambio de vida a los 40 años y dicen que es a los 40 cuando como seres humanos podemos ser capaces de reconocer nuestros resultados y empezar a hacer cambios. Sobre todo en el crecimiento personal, los 40 años son una edad muy importante porque es el momento donde podemos ver nuestra vida en retrospectiva y darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los resultados que no queremos tener, qué es lo que estamos haciendo que necesitamos transformar. También llega a los 40 años con la perimenopausia. Entonces que ahora podamos verlo diferente y podamos decir, oiga, sí, quiero llegar a ese momento para empezar a darme cuenta de cosas que no me he dado cuenta, para empezar a hacer cambios. Muchas personas tienen la crisis de los 40, es eso, es me di cuenta que quiero algo más en mi vida, me di cuenta que esto no era crecer, nacer, tener plata, hacer hijos, no, hacer plata y tener hijos y ya morirme, no, esto no era. Yo quiero hacer algo más con mi vida, siento que lo veo mucho más trascendente, entonces qué rico llegar a ese momento para ver nuestra vida en retrospectiva y hacer cambios, qué rico, qué maravilloso. Bienvenidas a todas las que se están conectando, este es un live de preguntas, les estaba contando una historia sobre la perimenopausia, lo pueden ver grabado después y ahora sí ya voy a empezar a responder todas sus preguntas, entonces ustedes pregunten. Bueno, aquí la primera pregunta, bebé Brenda, ¿cuánto se demora en sanar el útero después de un aborto? Tremenda pregunta, entonces depende, Brenda, un poco de cuánto tiempo estaba el embarazo. Sin embargo, y justo lo hablábamos estos días con una amiga, también estoy yo aprendiendo mucho de esto, porque el cuerpo tiene unos cambios grandísimos que yo no había visto, no había reconocido y que hasta ahora siento que estoy aprendiendo. Sin embargo, después de haber perdido el bebé, después del aborto, de la pérdida gestacional o lo que sea, porque no siempre es bebé cuando está en momentos muy prematuros, deberíamos darle al cuerpo por lo menos los 40 días de la cuarentena, como si hubiese sido un parto normal, porque el cuerpo necesita volver a acomodarse todo el cuerpo, la cadera, el abdomen, todo se movió, el útero, por supuesto, por lo menos los 40 días después, como la cuarentena, ¿saben ustedes? Porque son 40 días de cuarentena recomendada después de un parto, porque es un día por cada mes. Los embarazos duran 40 semanas. Entonces, un día por cada mes de embarazo, sin embargo, en este momento también los 40 días para dejar descansar al cuerpo, para que el útero vuelva a recuperar su tamaño y yo incluso recomendaría más. Físicamente puede que a los 40 días ya estemos bien, pero emocionalmente un aborto
toma en curar. Entonces, si han pasado por una pérdida, si han pasado por un aborto, acompáñense de alguien que les pueda ayudar a hacer ese duelo, porque los duelos no reconocidos del aborto después terminan haciendo muchas cosas en nuestro cuerpo, y en nuestra mente y en nuestra energía. Sora dice, ay Dios, un momento. ¿Cómo sé si tengo un útero sano, Sora? Pues realmente la única manera que tenemos nosotras de ver nuestro útero es a través del ciclo menstrual. Entonces sabemos cómo está nuestro ciclo menstrual, tenemos dolor, no tenemos dolor, el sangrado está abundante, entonces bueno, que sea esta la oportunidad para hablar desde una menstruación sana. Hay personas que se refieren a esto como una menstruación normal, sin embargo a mí no me parece, porque para cada una la normalidad es diferente. Entonces a mí me preguntan, ay doctora, es que tengo muchos coágulos y tengo muchos sangrados, ¿es normal? Y la pregunta es, no sé, ¿eso es normal para ti? Porque si a alguien le ha pasado toda la vida que ha tenido coágulos y de repente dice alguien en un video, no, es que una menstruación normal es sin coágulos, entonces uno empieza a entrar en pánico, pero es que si tú toda tu vida has tenido coágulos y te has hecho exámenes y has visto tu útero y todo está dentro de los límites de que está sano, pues está sano, para ti es normal tener coágulos. Entonces una menstruación sana, menstruación como tal, es decir, el sangrado que dure más o menos entre 2 y 7 días, más o menos, que la sangre tiene textura, ¿no? La sangre tiene textura, no es sano tener coágulos gigantes de un momento para otro, pero tampoco, si tienes muchos coágulos y son muy grandes, abundantes y te duelen cuando salen, eso ya se sale del útero sano, de la menstruación sana. Que el sangrado, como les decía, sí que tiene textura, no es tan líquida la sangre, aunque depende de la menstruación, pero hay sangrados que son líquidos, pero la mayoría de veces tienen textura porque es la textura del endometrio. Entonces, no muy coagulada ni muy líquida tampoco, de un color más o menos rojo, que empieces a sangrar, a tener sangrado rojo desde el primer día. Si ustedes tienen manchado café antes, ay, es que mi útero me avisa, no, eso es un desequilibrio hormonal. Y esto pasa muchas veces cuando tomamos algún tipo de hormona. Con los anticonceptivos hormonales a mí me pasaba eso. Manchaba café 3 días y yo decía que era normal, pero ahora sé que en ese momento tomando anticonceptivos era lo esperado, no normal, pero sé ahora que no es parte de una menstruación sana. Y que sea más o menos 80 cc. Entonces hay que mirar en el método de gestión menstrual que estés utilizando, cuánto más o menos son 8 cc, 8 milímetros, que no es muy abundante ni muy poquito sangrado tampoco, aunque realmente el sangrado poquito pues tampoco es tan grave. Y en cuanto, bueno, que hay dolor, sí, no dolor incapacitante, pero sí una presión en la pelvis. Una sabe que está menstruando porque tiene una presión en la pelvis. El dolor no es sano. Si te está doliendo menstruar es porque hay algo que hay que ver. Y cuando algo no está sano, ¿qué necesitamos? Pues verlo, prestarle atención, darnos cuenta qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, hacerse un examen y pedir una cita conmigo para ver qué puede estar. Y si no tienen exámenes, también a través de los síntomas lo podemos ver en la consulta, que yo me enfoco mucho más en los síntomas que en los exámenes. Aunque si hay examen, mejor. Eso en cuanto a la menstruación como tal. Y en cuanto al ciclo, el ciclo sano puede ser desde 25 hasta 35 días. A veces uno va a los médicos, a las médicas, y es como, no, es que mi ciclo es de 25 días o mis ciclos son de 32. ¡Ay, no, terrible! Hay que regularizarlos. ¿Con qué? Con anticonceptivos hormonales. Entonces, no. Los ciclos sanos pueden ser más o menos entre 25 y 35 días. Lo que yo les recomiendo es empiecen a registrar sus ciclos, empiecen a saber más o menos de cuántos son sus ciclos. Por favor, no usen apps. A mí las apps no me parecen chéveres porque es como un algoritmo que estima cuándo estás ovulando y eso no es real. Entonces, a mí las apps no me gustan personalmente. Si las están utilizando y les funciona, chévere, pero a mí me gusta más a mano. Entonces, más o menos eso es hora respecto al útero sano. Por aquí ya ves una pregunta. Me hice la ligadura de trompas, me imagino. Me comenzó a doler el seno izquierdo. ¿Puede estar relacionado emocionalmente? ¿Me puede afectar este procedimiento? Entonces, vamos a ver. Emocionalmente puede afectar este procedimiento. Entonces, la ligadura de trompas es... No tengo mi útero aquí. Ay, sí lo tengo. Denme 2 segundos, me muevo hacia el útero. La ligadura de trompas es un procedimiento para no tener más embarazos o no tener embarazos. Lo que hacen es, estas son las trompas uterinas, las que llevan el óvulo, a ser fecundado aquí en la trompa hacia el endometrio, donde empieza a crecer bebé. Entonces lo que hacen es cerrar las trompas
para que no pueda pasar ni el espermatozoide hacia adentro ni el óvulo con espermatozoide hacia afuera. Entonces, esta ligadura, como cualquier cirugía, tiene como implicaciones tanto físicas como emocionales, que yo te invitaría a verlas de manera personal, o sea, sí, porque, miren, para explicar esto a mí me parece muy bonito una frase de un libro de Isabel Allende, donde ella dice que con alguno de sus maridos decidieron que ella se hiciera el Pomeroy. El Pomeroy o la ligadura de trompas es una cirugía. Te tienen que hacer una cirugía con anestesia y todo, que no es anestesia general, sino anestesia requerida, pero es una cirugía. Comparado con la vasectomía, que es un procedimiento que se hace en un consultorio donde se cortan los conductos a través de los cuales pasan los espermatozoides. Cuando te hacen una vasectomía hay eyaculación, simplemente que esa eyaculación no tiene espermatozoides. Igual que cuando te hacen el Pomeroy. Tu ciclo sigue igual, tu ciclo sigue totalmente igual, sigues ovulando, sigues teniendo sangrado, pero pues no puedes quedar en embarazo porque no hay físicamente contacto entre las trompas y el útero. Pero es un procedimiento mayor. Y ella decía que ella se hizo la ligadura de trompas porque no le alcanzó al feminismo para pedirle a su marido que se hiciera una vasectomía. Entonces ahí te dejo. Siento que sí, emocionalmente puede tener muchos cambios. Ahora que esté relacionado con el seno izquierdo, entraría yo a suponer, pero puedo decir cosas que sé y ya cada una, no, esto no es una regla así que pase, no, pero pues cada una tomará lo que le funciona. Los senos usualmente están relacionados con cosas de maternar a otras personas, de cuidar, de sostener, de maternar. El lado derecho de nuestro cuerpo muchas veces está relacionado con la energía masculina propia, con la relación con papá y con la capacidad que tengo de entregar. Y el lado izquierdo de mi cuerpo está relacionado con mi energía femenina, con mi relación con mamá y con la capacidad que tengo de recibir. Entonces el seno izquierdo yo miraría mucho algo relacionado con la capacidad, con tu energía femenina, con la capacidad de recibir. Si de pronto por alguna razón sentiste violentada tu energía femenina después de hacerte el procedimiento, sí podría estar relacionado. Como te digo, Joana, esto es específico, yo aquí estoy especulando, pero si te resuena, tómalo. Y si no, lo podemos ver también en una consulta, por supuesto, tú y yo, para ver específicamente tu caso. Bueno, esperen, aquí tenía otra. ¿Qué es la premenopausia? ¿En qué edad puede partir tempranamente? Partir, ¿cómo así? Premenopausia. Creo que esa ya le expliqué, Alexa, sobre la perimenopausia. ¿En qué edad puede partir tempranamente? Hay mujeres que tienen menopausia temprana o sabia pausa temprana. Entonces, dependiendo la edad, digamos que una edad que tenemos muy marcada en nuestra cabeza son los 50 años, que nos han dicho que la menopausia llega a los 50, no sé qué. Esto está muy, muy, muy relacionado con factores no tanto genéticos, sino lo que te ha dicho tu mamá y las mujeres mayores que te criaron. Entonces, para saber más o menos cómo podría funcionar tu cuerpo, en teoría, habla con tu mamá o con las mujeres mayores que estuvieron ahí durante tu crianza, para saber más o menos cómo fue para ellas, desde qué edad empezó a cambiar su ciclo, que esto da para un montón de conversaciones hermosas con las tías, con la abuela, con la mamá. Cómo empezó a cambiar tu cuerpo, cómo empezó a hacer esto, cómo fue para ti, porque es que la menopausia es una cosa que se vive en tanta soledad, en tanto dolor y en tanto tabú, que las mujeres ni siquiera hablan de eso, ni siquiera cuentan eso. Y ahí les dejo un dato clave, y es que los calores no es que venga en combo con la menopausia, sino que cuando una está pasando por ese momento se siente tan sola que el cuerpo empieza a subir la temperatura para sentirse menos sola, para sentir un poquito más de calorcito. Miren cómo es de sabio y de maravilloso el cuerpo. Entonces, puede pasar desde edad anterior. Yo he conocido mujeres que han tenido menopausia temprana desde los 30, 35 años, pero realmente son cosas emocionales o energéticas que se pueden trabajar. Entonces, es muy, muy relativo, la verdad, la edad a la que llega tanto la peri como la menopausia o la sabia pausa. Aquí Lau dice, ¿cómo se debe preparar el cuerpo antes del embarazo? Lo hablamos. Creo que emocionalmente es la primera, estar segura que eso es lo que quieres hacer. Como que siento que las mujeres toda la vida vamos a tener este rollo con la fertilidad, y cuando yo hablo de rollo no lo digo como algo negativo, sino que la fertilidad es algo tan cambiante. Hay mujeres que dicen, no, yo no quiero tener hijos, pero luego entonces
se casan y de repente se dan cuenta que pueden construir con esa pareja, entonces como no, sí, sí quiero tener hijos y está bien, no es algo como ya, no, 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 si tú quieres, quieres y si no quieres, no quieres, es algo en lo que puedes cambiar de opinión, todas podemos cambiar de opinión en cualquier momento respecto a la fertilidad, como hay mujeres que sí quieren tener hijos, pero de repente se rodean de amigas o personas con hijos y es como, no, esto no es lo que yo quiero para mi vida, también está perfecto, ninguno está ni mal ni bien, pero sí que te preguntes profundamente cómo cabería un hijo en tu plan de vida, si de verdad eso es lo que quieres hacer, como yo siento que emocionalmente, físicamente hacer el espacio. Entonces, si está en el plan, es como, ok, vivo con mi pareja, ¿dónde va a estar el espacio del niño o de la niña o de bebé? Entonces vamos a hacerle espacio físicamente a bebé, ir preparar, eso prepara mucho, mucho, mucho. Yo voy a hacer un ejemplo, que es hasta chistoso y bobo, pero es como cuando yo me quería ir a vivir sola. Cuando yo quería salir de la casa de mis papás, lo que empecé a hacer fue a comprar cosas. Entonces yo salía y decía, ay, que la licuadora, ay, que los cubiertos, y empecé a comprar cositas así para prepararme, porque es que el totazo de una sola vez es tremendo, tanto física como emocionalmente. Entonces es ir preparándose, ir a hacer espacio, ir mirando en mi vida cómo cabería esto con mi pareja, sí, 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 no. Ya físicamente el cuerpo necesita muchas cosas, entre esas necesita ácido fólico. El ácido fólico es algo que le formulan a la mayoría de mujeres que quieren quedar en embarazo, porque el ácido fólico es un componente que hace que se pueda cerrar el tubo neural. Entonces, cuando bebé está creciendo dentro de su saquito, resulta que bebés empiezan, no sé si han visto fotos de cómo inicia la vida, y es como un tubito. Y este tubito entonces empieza a diferenciarse en células de cabeza, células de manita, células de corazón, y ese tubo primario se llama el tubo neural. El tubo neural se convierte más adelante en la médula espinal, o sea, por donde van todos los nervios, desde el cerebro por donde van todos los nervios. Cuando el tubo neural no se cierra, hay malformaciones en el feto y el tubo neural tiene que cerrarse en todos sus lugares para que los nervios puedan salir por donde tienen que salir y para pues que haya vida compatible con la vida, para que haya un feto compatible con la vida. Entonces necesitamos tomar ácido fólico y otras vitaminas prenatales que formulan ya que son más para la mamá. Esta es más para bebé, pero son más para mamá. Entonces depende también de lo que tu cuerpo necesita. En cuanto a la alimentación, yo recomiendo mucho también comer un poquito más. Y esto lo hablamos, Lau, también, como que lo hablamos las dos, porque cuando tú comes poquito, y esto en general, esto le puede servir a una si no vaya a quedar en embarazo, cuando una come poquito y muy separado, el cuerpo ¿qué hace? O sea, el cuerpo es mamífero, lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es algo instintivo, entonces como, uy, no me están dando comida, no me están dando comida tan seguido, no me están dando mucha comida, entonces ¿qué hago? Esta comida que me llega, pues yo la voy a guardar, porque de pronto no me dejan de dar, la voy a racionar, entonces voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, y como guardamos los seres humanos este alimento en grasa. Entonces, por eso las dietas restrictivas no funcionan. Si tú lo que quieres hacer es crear una vida dentro de tu cuerpo, necesitas empezar a alimentarte más y alimentarte mejor. Comer más grasas saludables, comer más cosas que te den energía, mucha más proteína, para que tengas muchas más reservas, no solamente reservas, sino que tu cuerpo tenga un mejor metabolismo de los alimentos. Entonces, alimentarte mucho mejor. El ejercicio y sobre todo el piso pélvico es clave. El piso pélvico es importantísimo. Yo creo que todas las mujeres deberíamos empezar a trabajar el piso pélvico. Y si están en Bogotá, en marzo, les tengo una recomendación de taller de piso pélvico. Voy a hablar con mi amiga para ponerles la información, porque yo voy a ir a ese. Ya he hecho 2 talleres presenciales y yo no había podido estar, pero a este sí que quiero ir. Entonces les dejo la información después, porque todas las mujeres deberíamos conocer nuestro piso pélvico, qué es, cómo funciona, cómo podemos ejercitarlo, cómo sentirlo en nuestro cuerpo, está tenso, está suelto, cómo está. Entonces inevitablemente el piso pélvico, los ejercicios de piso pélvico son algo que necesitamos empezar a fortalecer, y físicamente también, sobre todo los músculos de la espalda. ¿Por qué? Porque vas a estar cargando 10 a 12 kilos más del tuyo, pero no además en todo tu cuerpo, no en la barriga. Entonces necesitas tener más fuerza en las piernas, más fuerza en la espalda. Entonces creo que es una preparación integral para la mujer, para el embarazo. Elsa dice, ¿qué opinas de la endometriosis y la relación con las emociones? Ya vamos entrando a marzo, el mes de la endometriosis. Entonces, todas las enfermedades tienen relación emocional, todas, todas, todas. La mayoría, no, todas las enfermedades del útero tienen que ver con
un rechazo consciente o inconsciente a ser mujer. En el caso de la endometriosis, ¿qué es lo que sucede? Este es el endometrio. El endometrio es el tejido que tapiza el útero y que está solamente aquí. En la endometriosis lo que sucede es que este tejido del endometrio empieza a crecer espontáneamente en otros lados. Hay una teoría que dicen que es la menstruación retrógrada y es que la menstruación en lugar de salir por acá se devuelve a las trompas. Yo sinceramente no creo que la menstruación retrógrada sea posible. Lo que sucede es que espontáneamente empieza a crecer endometrio en otros lados. ¿Por qué? Porque tiene su relación emocional con yo voy a decir cosas, esto no quiere decir que la endometriosis sí o sí tenga que ver con eso, pero yo voy a decir cosas y cada una lo toma en la medida en la que le funcione. Tiene que ver con el hogar. El útero es nuestro primer hogar. Entonces, cuando yo siento que mi hogar está fracturado, cuando yo siento que mi hogar no está en un solo lugar, entonces puede deberse a la separación de papá y mamá cuando era pequeña, a que viví en muchas casas diferentes y nunca supe cuándo era mi casa, a muchas mudanzas, a que aún viviendo en mi casa no tuve nunca un espacio para mí porque había muchos hermanos, porque dormí con mis papás hasta los 12 años en colecho, porque siempre tuve que compartir mi cuarto y mi cama porque realmente yo nunca sentí cuál era mi hogar. Entonces, ¿esto qué trae las emociones? Que nuestro cuerpo nos empieza a mostrar a través de síntomas, cosas que nosotras necesitamos empezar a trabajar en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Entonces, yo en consulta les digo que es como las enfermedades del útero son el camino iniciático a ser mujer, porque tú empiezas a preguntarte cosas como las que les pregunté al principio, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es para mí ser mujer? ¿Qué es esta experiencia de ser mujer? ¿Qué es mi primera correspondencia? Que si nos ponemos a preguntarnos, bueno, nosotros qué estamos haciendo en este mundo, por qué estamos acá, es que ser mujer es nuestra primera correspondencia y algo tenemos que aprender de ahí. Entonces, cuando hay enfermedades en el útero, como la endometriosis, como los miomas o todo, siempre tiene una relación emocional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir allá y verlo. Yo puedo hablar de cosas generales, ustedes pueden leer en internet, pueden ver, pero lo importante es aterrizarlo a su propia historia. Porque si yo les digo esto, no, eso no es para mí, entonces se van a ir con la idea de que esto de que la relación emocional de las enfermedades no es verdad y eso no es así. O que si lo leen en internet y dicen, no, eso para mí no es, se van a ir con esa idea y eso no es verdad. Entonces dense la oportunidad por lo menos de tener una consulta con alguien que sepa o con otra persona que sepa de descodificación. Lo que pasa es que yo me he enfocado en el útero, no como en específicamente qué es lo que pasa con el útero y con la endometriosis. Y la otra cosa, más allá del hogar, tiene que ver con la fertilidad. Igual que les hablaba ahorita también de la fertilidad, del rollo que tenemos con la fertilidad, del miedo a morirse durante el parto, del miedo a tener hijos, que estas son cosas que nosotros no tenemos conscientes y que a través de un proceso podemos empezar a ser conscientes y a darnos cuenta de eso, cómo está ahí arraigado así en mi mente y cómo puedo empezar a moverlo para otro lado. Entonces, Elsa, totalmente relacionado por todos lados. Los baños de vapor, ¿qué tan beneficiosos son para el útero y qué plantas se pueden utilizar, Brenda? Entonces, los baños de vapor, para las que no saben, o las vaporizaciones vaginales, se usan con plantas. Por favor, no hagan vaporizaciones vaginales con aceites esenciales. Y ustedes saben que yo amo los aceites esenciales, pero por favor no usen aceites esenciales porque son demasiado concentrados. Entonces, es con las plantas. Las plantas que se pueden utilizar, Brenda, realmente es como siente las plantas y siente con cuál te gustaría. La única que no recomiendo para hacer vaporizaciones vaginales porque son muy fuertes son las plantas que son muy mentoladas, como el eucalipto. El eucalipto no, porque puede ser muy fuerte para hacer una vaporización vaginal. Pueden empezar, si están empezando, con manzanilla. La manzanilla es una planta súper linda, es una florecita, entonces como muy amorosa para el útero. Son muy beneficiosos para el útero realmente porque, como les dije ahorita, el útero anda frío, contraído así, entonces lo que queremos es que el útero se expanda, que vibre, que lata, como el corazón. Como es un músculo gigante, puede latir, tiene la capacidad de latir, de expandirse en placer, en crecimiento. Entonces eso es lo que queremos, que nuestro útero esté así expandido, calientito y feliz. Entonces puedes empezar con la manzanilla y son súper beneficiosos. ¿Qué no hay que hacer con los vaporizaciones vaginales? Durante la menstruación no se hagan vaporizaciones vaginales. Yo creo que voy a hacer un video de las vaporizaciones, o les voy a dejar un post con más información porque es algo que todas deberíamos saber y no debería estar como restringido solamente a la información que tenemos algunas. Valentina dice, ¿cómo se pueden mejorar las defensas para poder eliminar un virus? Más específico, Valentina, pero mejorar las defensas en general, tener una buena alimentación, un buen estilo de vida y lo más importante es tratar de manejar el estrés.
Créanlo o no lo crean, el estrés físico y el estrés emocional es lo que más hace que se bajen las defensas y que se puedan desarrollar los virus dentro del cuerpo. Entonces, el estrés laboral, el estrés emocional, una tusa, un desamor, que el jefe, que el trabajo, que la familia, empezar a trabajar, a hacer procesos de crecimiento personal y de trabajo personal, no para que eso no me importe, no para no tener emociones, sino para aprender a gestionar las emociones. ¿Qué es la gestión emocional? Sentir mis emociones en un espacio seguro. Identificar la emoción que tengo y tener la capacidad de sentir en un lugar seguro. Eso disminuye los niveles de estrés para empezar a ver la vida desde otro lugar. Entonces yo siento que el mejor manejo que puedes hacer es estrés. Si tuviera que recomendar aceites esenciales, por supuesto recomiendo el On Guard, que no tengo aquí On Guard, pero tengo un spray para las manos de On Guard. Este es un aceite esencial que está hecho específicamente para mejorar las defensas. Cuando es en aceite esencial, no. Se puede tomar, pueden hacer aromáticas, pueden hacer cosas también naturales con limón, miel, jengibre, cosas que ayudan mucho al cuerpo a sostener su barrera de defensas. Lo que sucede con los virus, entonces, las bacterias y los hongos son microorganismos que se quedan en el cuerpo y a través de tratamientos o antibiótico natural, porque si hay antibióticos naturales, se pueden erradicar y van saliendo del cuerpo. Los virus no. Los virus, una vez entran al cuerpo, se quedan ahí. Ahora, que no podamos erradicar el virus del cuerpo, sí se puede, pero lo que pasa es que los virus hacen cambios dentro de las células del cuerpo, entonces casi que se meten ahí, hacen cambios. No todos los cambios son negativos. Los virus llegan para hacer cambios en el cuerpo que son necesarios. Entonces, no es eliminarlo, sino tal vez subir tus defensas para que el virus se minimice y depende del virus pueda salir de tu cuerpo o no. Sin embargo, en tu cuerpo siempre van a quedar los anticuerpos que pelearon contra ese virus, porque así de sabio es el sistema inmune. Cuando entra un virus nuevo a tu cuerpo, empieza a entrenar soldados a decirles, listo, este es el virus, este es el que hay que erradicar, vamos a empezar a hacer cambios, a mutar hasta que encontremos cómo erradicar este virus. Y el cuerpo lo hace, lo inactiva el virus y deja a esos soldados entrenados para que cuando vuelva el virus a tu cuerpo ya sepa qué hacer. Espero que haya sido completa. ¿Trabajas desde biodescodificación o las leyes biológicas? Valentina, yo me guío mucho en mi propia experiencia, en mi formación como ingeniera humana y en lo que he visto de mis pacientes. Lo que ya llevo en mi experiencia de 3 años, más o menos 4, acompañando mujeres en los procesos de útero, porque siento que eso es muy importante. Una cosa es leer un libro, una cosa es recibir una formación y otra cosa es ver a través de los ojos de las pacientes y de mí misma también, que tuve ovario poliquístico. Entonces me enfoco en muchas cosas. Si yo te pudiera decir como no, soy biodescodificadora, no, a través de las leyes biológicas, no, simplemente hago una medicina integral. Desde las emociones, desde la parte física. Si ustedes van a mi consulta, yo les propongo un tratamiento integral dependiendo de lo que necesiten, tanto ejercicios emocionales, a veces hacemos trabajo energético, a veces en la misma consulta es como, listo, vamos a hacer un ejercicio de sistémico, entonces párate y vamos a hablarle a tal persona, les recomiendo aceites esenciales, les recomiendo plantas, realmente es dependiendo de lo que necesiten y en la consulta lo vamos hablando. Es súper como especializada. Bueno, chicas, muchas gracias. Ya creo que ya me pasé de la hora, a cumplir la hora. Muchas gracias por estar aquí, por haberme visto, por haberme escuchado. Si están viendo la grabación de este live, pueden dejar las preguntas ahí. Yo con gusto se las estaré respondiendo. Me gustó mucho esta dinámica de hacer un live así en la noche sin avisar, para seguir respondiendo preguntas y seguir hablando de úteros sanos y de nuestras experiencias. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todas, a todos. Un abracito y nos vemos en el próximo. Chao.